Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy quiero hablarte sobre un ingrediente muy utilizado en agricultura. Me refiero al azufre. Seguro que has oído hablar varias veces sobre el azufre, porque es un ingrediente muy popular. Se utiliza tanto en agricultura convencional como en la llamada agricultura ecológica. Pero eso no significa para nada que sea un producto inocuo. De hecho, conviene saber utilizarlo correctamente para no hacer mucho más mal que bien. Y además he querido hacer este vídeo porque muchas veces el azufre se asocia con la lucha contra los hongos, que sí que es cierto, que va muy bien para eso, pero también sirve para otras cosas y además hay distintas formas de utilizarlo, algunas de ellas muy nuevas y de las que probablemente no hayas oído hablar. Hay distintas maneras de utilizarlo y algunas son mucho más respetuosas con el entorno que otras. Por eso me he decidido hacer este vídeo para compartir contigo todo lo que necesitas saber sobre el azufre, para que así, teniendo la información necesaria, tomes las decisiones que más te convenzan y sobre todo las que más convengan a tu huerto. Así que para empezar te diré que el azufre es un elemento atómico. Concretamente, en la tabla periódica lo encontramos en la posición número 16 y se simboliza con la letra S. Está dentro de del grupo de los no metales y abunda en la Tierra, principalmente en las zonas volcánicas. Por tanto, estamos hablando de un mineral que, pese a ser un polvo o a encontrarlo en forma de polvo de color amarillo, mucha gente por el hecho de ser un elemento químico piensa que es una sustancia, digamos, artificial, pero no, se encuentra en la corteza terrestre, es un mineral del que se puede hacer un polvo y aplicar a las plantas. Ojo, que sea un elemento que encontramos en la naturaleza no quiere decir que esté libre de sus riesgos, de sus peligros, de sus contradicciones y que siente bien y no pase nada por utilizarlo en el huerto. Como te he dicho antes, hay que saber utilizarlo correctamente o en todo caso tener la información necesaria para valorar si conviene o no en cada caso. Y es que el azufre se viene utilizando desde la antigüedad, no es algo moderno, el azufre se utiliza. Los primeros vestigios que hay del uso de azufre contra hongos datan del año 150 después de Cristo. Pero también te diré que realmente como usado de forma sistemática en agricultura, así sabiendo exactamente qué es lo que se quiere prevenir y cómo se hace y por qué y unas dosis y demás, eso se viene haciendo más o menos desde mediados del siglo XIX. Aunque te he dicho que el azufre abunda en la corteza terrestre, en las zonas volcánicas y demás, lo cierto es que el azufre que se utiliza hoy en día mayoritariamente no proviene de la actividad minera como tal, sino que es fruto de la refinación de petróleo. En ese proceso del refinado del petróleo se generan enormes cantidades de azufre, tanto que no se sabe exactamente qué hacer con todo este material y básicamente hay un par de zonas en el mundo que sirven para acumular enormes cantidades de azufre. Son casi como almacenes, unas pirámides gigantescas de azufre puro y ahí se va metiendo hasta que se le dé un uso. Tenemos a nivel mundial un enorme excedente de azufre. Por eso el que se utiliza en agricultura, aunque puedes llegar a encontrar azufre volcánico para usarlo en agricultura, por ejemplo en agricultura biodinámica se utiliza este, pero no es nada habitual y es mucho más caro. El azufre normal será siempre derivado del petróleo. Cuando la humedad del ambiente sube, ya sea porque hay lluvias o bien simplemente porque la humedad relativa ha subido, y además eso se junta con un incremento de las temperaturas o un ambiente ligeramente cálido, eso es el caldo de cultivo perfecto para un montón de hongos. Entonces, una de las medidas preventivas que se puede tomar es aplicar azufre. Este sería el uso más conocido que tiene, porque el azufre lo que hace es
desecar el ambiente, por un lado, también la superficie de las hojas, y además segregar o convertirse en gas, y ese gas también tiene sustancias tóxicas para los hongos, así que evita su crecimiento, evita la germinación, evita que se propaguen, básicamente actúa como un muy buen fungicida. Pero ese no es el único uso que le podemos dar, y en este vídeo te voy a hablar sobre todos, porque también mata ciertas plagas del huerto y se podría utilizar para eso. También es un nutriente muy importante. También podemos modificar el pH del suelo, por ejemplo, con azufre. Lo podemos utilizar para problemas de contaminaciones, de salificación del suelo. Bueno, hay un montón de usos que tiene, y en este vídeo te voy a nombrar al menos los que son más importantes o los que te pueden venir bien en tu huerto doméstico. Entonces, para usarlo de la forma más habitual, como un fungicida, ¿cómo deberíamos hacerlo? Pues hay que saber, lo primero, que el azufre funciona como un fungicida de contacto, es decir, que se queda adherido a la superficie de las plantas, no entra en su interior y desde ahí hace su función. Pero es que además también actúa a cierta distancia, porque el azufre, cuando sube un poquito la temperatura, sublima. Esto quiere decir que pasa directamente de su forma sólida a gas, y ese gas es lo que desinfecta el ambiente. Por eso se puede desplazar cierta distancia, no hace falta que sea justamente la zona en la que tenemos la espora de hongo o el ataque de hongo justo la que rociemos, porque se acaba creando una atmósfera protectora alrededor de la zona de contacto. Y en los comercios lo más habitual es encontrar el azufre en dos formatos comerciales. Los más habituales son o bien en polvo, para aplicarlo directamente en polvo, o bien para aplicarlo en líquido, lo que se conoce como polvo mojable, que se disuelve en agua y se aplica con agua. Aquí hay que decir que si bien el azufre en polvo directamente para aplicarlo en sólido es más efectivo, también es más potente, con lo que podemos hacer daño más fácilmente a las plantas o al ambiente, y a la vez es mucho más sucio y engorroso de utilizar, se genera un polvo para el que deberíamos protegernos, y por eso mucha gente acaba utilizando la forma que se disuelve en agua, el polvo mojable, que es mucho más limpio y fácil de aplicar, aunque es cierto que no es tan efectivo como el otro. Si decides utilizar el azufre en polvo, entonces lo deberías aplicar con o bien una maraca, que es como una especie de bote con una tapa agujereada, con unos agujeritos muy pequeños, como si fuera un salero, y simplemente vas a poner el azufre sobre las hojas de las plantas, o bien podrías utilizar un fuelle, que son pues como estas herramientas para avivar el fuego de las chimeneas, pero que llevan adosadas un pequeño receptáculo, con el aire que expulsa se va expulsando también este polvo, o la forma más arcaica que yo he visto, que es con un calcetín. Mucha gente lo hace así, se rellena un calcetín con azufre, se le hace un nudo y se va agitando por encima de las plantas. Eso también sirve perfectamente. Sea cual sea la forma que decidas utilizar el azufre, lo importante es que si es en polvo deberás utilizar unos 2 o 3 gramos por cada metro cuadrado. Esa es la dosis ideal, siempre y cuando tengas una densidad de plantación pues bastante alta, como por ejemplo en nuestro huerto. Eso es lo que vendríamos utilizando, 2 o 3 gramos por metro cuadrado. Aunque te digo mi huerto, pero bueno, ya te avanzo a estas alturas que nosotros no solemos utilizar azufre. A mí no me gusta mucho por el daño que causa a la fauna útil. No digo que no sea útil en ciertos casos, igual nos hubiera venido bien utilizarlo en algunos momentos, igual en tu caso te viene muy bien, es útil. No quiero decir que sea una mala solución, simplemente que, aunque te diga lo que vendríamos a utilizar en nuestro huerto, no creas que es un ingrediente que usamos con regularidad, porque de hecho en este huerto aún no lo hemos usado nunca. Sí en otros lugares, sí para mí es un ingrediente fundamental que utilizo en viñedos, porque ya sabes que me dedico a la enología y en viñedos
lo utilizo muchísimo, pero en el huerto doméstico no. Además, hay otras formas de utilizar el azufre que me gustan mucho más, incluso para prevenir hongos, y que te explicaré más adelante en el vídeo. Y la otra forma, si optas por el polvo mojable, bueno, entender que a diferencia de otros productos que puedas aplicar con spray, aquí no hace falta que empapes toda la planta y las hojas por debajo, y eso que se suele hacer, por ejemplo, con insecticidas o con otros productos, porque en esos productos sí que se requiere un contacto directo con el insecto. Aquí, en cambio, como se va a generar esa atmósfera protectora, no es necesario. Si haces, por ejemplo, una mochila de 10 litros de agua, te va a bastar con que pongas entre 25 y 50 gramos de azufre mojable, y con 10 litros te da para una buena cantidad, porque ya te digo, no tienes que empapar totalmente las plantas. Estamos hablando de una disolución entre el 0,25% y el 0,5%. Si utilizas la forma mojable, una cosa buena que tiene es que lo puedes combinar, si es que lo utilizas, con sales de cobre. Puedes combinar el azufre y el oxicloruro, el hidróxido de cobre, lo que vayas a utilizar, lo puedes combinar. Con lo que es completamente incompatible el azufre es con el uso de aceites, ya sea el aceite de parafina, el aceite mineral, el aceite de girasol, el aceite de colza. Todos estos aceites que se usan para distintas cosas, algunos son fungicidas, otros son insecticidas, para cualquier cosa que uses aceite en tus cultivos, entonces no puedes utilizar azufre. Y no me refiero a que no lo puedas utilizar inmediatamente, es que entre uno y otro debe haber un plazo mínimo de un mes. Así que en la práctica son dos productos completamente incompatibles. Y la otra gran incompatibilidad que tiene el azufre son las altas temperaturas, porque fácilmente puede quemar a las plantas, pero eso te lo explicaré ahora dentro de un rato. Primero quiero comentarte para qué hongos es efectivo el azufre. El primero de todos, el más famoso, el que siempre que pensamos en azufre pensamos en un hongo en concreto, que es el oidio. Es sin duda el remedio más efectivo contra el oidio. Y esto es porque el oidio en realidad no es un hongo en concreto, esto ya te lo he explicado varias veces, es una enfermedad que puede ser provocada por un montón de especies, entre ellas incluso bastante lejanas, de hongos, y que dan unos síntomas que más o menos se parecen, pero en cada especie vegetal la especie de oidio que le ataca es distinta. Lo que tienen todos los oidios en común es que son ascomicetos. Esto es un grupo de hongos en concreto para los cuales va muy bien el azufre. Digamos que el reino de los hongos se divide en unos pocos grupos, muy poquitos, y de esos hay uno que son los ascomicetos, contra los que es muy útil el azufre. Contra los otros grandes grupos no tanto, aunque también les es tóxico, pero no es tan y tan eficaz. Por eso, por ejemplo, contra la botrytis va muy bien en el huerto, porque la botrytis también es un ascomiceto, pero en cambio contra el mildiu pues no tanto, porque el mildiu ya forma parte de otro grupo, de los oomicetos, y ahí ya no actúa tan bien. Así que el azufre, cuando pensamos en él, básicamente oidio, también botrytis, pero mildiu no tanto. Para el mildiu es mejor otro remedio. Contra otros hongos de ese mismo grupo, de los ascomicetos, pues también, por ejemplo, la antracnosis, que ataca al viñedo, pero también a otros cultivos, pues como además es un hongo que vive sobre la hoja, pues el azufre va perfecto para tratarlo. Pero hay otros hongos que, por ejemplo, actúan desde el suelo, desde las raíces, y ahí ya el azufre cuesta un poco más que llegue a entrar en contacto con ellos. Aunque también sean del grupo de los ascomicetos, si lo aplicamos de forma foliar va a ser más complicado, aunque luego también te explicaré ese truco que a mí me gusta para poder tratarlos mucho mejor y con un azufre que sea menos perjudicial para la fauna útil. Y luego pues también lo podríamos utilizar, por ejemplo, como acaricida contra la araña blanca, contra la araña roja, perdón, vienen muy bien,
porque esa nube protectora pues les molesta mucho a ellas. El problema contra la araña roja es que generalmente supone una plaga importante en episodios de altas calores. Y esos episodios muy calurosos es justamente cuando no deberíamos aplicar azufre. Así que a la práctica es un remedio efectivo, pero un poco inútil en ese contexto. Y luego también va muy bien, por ejemplo, contra los trips, sobre todo cuando se aplica en el estadio larvario, un poco preventivamente, antes del ataque fuerte de los trips. Ahí sí que puede fulminarlos. También contra otros insectos, que esa ya es la parte más negativa, porque aleja a las moscas, por ejemplo, a las abejas, que son polinizadores importantes. También, por ejemplo, y esto igual a alguien le interesa, contra las garrapatas. Hay gente que de golpe tiene una infestación de garrapatas en el huerto y es un problema importante, porque si se te llegan a picar y tal, nos pueden transmitir muchas enfermedades. Pues el azufre también es efectivo para alejar las garrapatas de tu huerto, para que veas un poco el efecto que tiene el azufre contra la fauna útil y el motivo por el cual a mí no me gusta aplicarlo, al menos el azufre puesto como un fungicida o como un insecticida a nivel foliar o como acaricida, ¿no? Esa forma a mí no me convence. Voy a coger el móvil porque lo tengo por aquí apuntado y he estado buscando. Ya te diré que no hay muchos estudios, me ha costado un poco encontrarlos, pero al final algunos he encontrado de lo que llega a afectar el azufre contra ciertos insectos que suponen en el huerto una fauna muy útil y nos ayudan a controlar plagas. Al aplicar azufre, por ejemplo, estaremos matando entre el 25 y el 50% de afidoletes afidimiza, ese pequeño mosquito que nos ayuda a controlar el pulgón. También las larvas, es activo contra las larvas de este mosquito. También, por ejemplo, Encarsia formosa, que es un depredador muy importante de la mosca blanca. De esos nos estará matando entre el 75% y el 100%, así que con suerte quedará alguno vivo, pero podemos matar todas las encarsias y de golpe, después de aplicar azufre, pues ver que tenemos una plaga de mosca blanca. No lo sabremos, pero en realidad viene desde el azufre. Por ejemplo, Aphidius matricae o Aphidius colemani, ¿no?, que son también activos contra los pulgones, pues aquí llega a matar hasta un 75% de los adultos. Neoseiulus californicus, que es un ácaro depredador de la araña roja, fíjate que igual lo aplicamos como acaricida, el azufre, y justamente al aplicarlo como acaricida matamos a los depredadores de la araña roja. Sería un problema también grave. Ahí estaríamos matando más o menos el 75% de los adultos. Las crisopas, que tanto nos gustan en el huerto, que es ese depredador generalista, y que nos esforzamos en tener bastantes y en tener unas buenas poblaciones y sanas, pues aproximadamente un 25% de las crisopas. Y lo que no se sabe o no he encontrado yo estudios, y he buscado bastante, es cómo afectan a los sírfidos, por ejemplo, porque sabemos que aleja a las moscas y los sírfidos son moscas, cómo afectará, por ejemplo, a las mariposas, cómo afecta a las arañas. Lo que está seguro es que esa atmósfera irritante del azufre a estos animales no les va a gustar. Así que este es el problema que yo le veo principalmente a utilizar el azufre y por el cual no me gusta hacerlo en el huerto y siempre estoy buscando alternativas a él que existen. Pero bueno, como te he dicho, eso no quiere decir que esté mal utilizarlo o que en todos los casos igual hay veces en los que merece la pena y hay que asumirlo y ya está, no pasa nada. Entonces, te he estado diciendo que el azufre es incompatible con la temperatura y lo que quiero explicarte es que el uso del azufre está muy ligado a la temperatura ambiente. A partir de los 20 grados de temperatura, el azufre sublima, se convierte en gas y entonces es cuando es efectivo. Esto está muy bien porque justamente a partir de los 20 grados es cuando la mayoría de hongos empiezan a estar activos, así que coinciden las temperaturas
perfecto. El problema llega cuando la temperatura sube por encima de los 30 grados. Ahí ya empieza a ser demasiado potente el azufre y fácilmente puede quemar las plantas. Quema las hojas, quema los tejidos superficiales, los frutos, los tallos, y podemos ver quemadas sobre el tejido vegetal cuando estamos trabajando con azufre. Para evitarlo, pues en la temporada más cálida, quiero decir, por ejemplo, aquí durante el mes de agosto, que es cuando hace más calor, no deberíamos aplicar azufre. Eso debería quedar fuera. Además, lo que siempre se tiene que tener presente es que no podemos aplicarlo durante el día, a pleno sol. Eso queda completamente prohibido. Nunca apliques azufre a pleno sol. Hazlo o a última hora de la tarde, por la noche, con la idea de que se va a quedar ahí en la planta y será efectivo al día siguiente cuando la temperatura empiece a subir en esos 20 grados, y con suerte si sube lentamente la temperatura, pues de los 20 hasta que llegue a los 30 ya no quedará azufre, ya se habrá ventilado todo y no va a quemar a tus plantas. Eso sería lo ideal. O si no, lo que hace mucha gente es levantarse bien temprano por la mañana y aplicarlo de madrugada, antes de que salga el sol o justo cuando acaba de salir. Eso sería ya lo perfecto, pero claro, hay que estar en el huerto cuando aún no hay mucha luz y eso no siempre es cómodo. Así que la temperatura sería un factor para tener en cuenta, sobre todo en cuando no debemos aplicar el azufre. Pero mucha gente lo que me pregunta es justamente lo contrario. ¿Cuándo hay que aplicarlo? Porque si es un tratamiento preventivo, ¿cómo sé cuándo empiezo o cada cuánto tiempo lo aplico? Y aquí no hay una respuesta simple o que valga para todo el mundo. Y es que hay que tener en cuenta las condiciones del clima de cada uno. Hay que tener en cuenta que la humedad será decisiva para decidir empezar un tratamiento de azufre. Y con humedad no me refiero solo a lluvias, sino que muchas veces el rocío también causa esa proliferación de hongos. Hay que observar el huerto y si cada mañana ves que está mojado, ahí igual conviene empezar a planteárselo, sobre todo cuando la temperatura media supera los 20 grados. En el viñedo, por ejemplo, utilizamos una regla muy curiosa que podría aplicarse a otros cultivos también, probablemente, que es el 10-10-10. Nos referimos a esta regla para marcar cuándo iniciamos el tratamiento con azufre, y es cuando la temperatura mínima supera los 10 grados, entonces ahí más o menos coincide con que la temperatura media está sobre los 20, lo que te comentaba antes. Además, las plantas tienen 10 centímetros de brotación y además de eso ha llovido. Llevamos acumulado desde que brotaron las cepas más de 10 milímetros de lluvia. Cuando se cumplen las tres condiciones, entonces se empieza a aplicar azufre. Y ten en cuenta que su efecto o el resto de azufre que pueda quedar sobre la superficie, que no haya sublimado, va a lavarse con cada lluvia o si el rocío es muy intenso, y entonces eso hace que cada cierto tiempo debamos repetirlo. Básicamente, después de cada lluvia podemos entender que ya no queda nada de azufre, y si tienes un clima muy húmedo y aunque no haya llovido, igual al cabo de un par de semanas o 3, también podrías plantearte repetirlo si es que has decidido que esa va a ser tu forma de tratar a las plantas. Y ten en cuenta que su efecto o el resto de azufre que pueda quedar sobre la superficie, que no haya sublimado, va a lavarse con cada lluvia o si el rocío es muy intenso, y entonces eso hace que cada cierto tiempo debamos repetirlo. Básicamente, después de cada lluvia podemos entender que ya no queda nada de azufre, y si tienes un clima muy húmedo y aunque no haya llovido, igual al cabo de un par de semanas o 3, también podrías plantearte repetirlo si es que has decidido que esa va a ser tu forma de tratar a las plantas. Las ventajas que presenta el azufre para usarlo en un huerto es que es un ingrediente económico. Se conserva fácilmente, eso sí, tenlo en un lugar fresco,
porque si lo pones en un lugar donde haga mucho calor, ya sabes lo que va a ocurrir, se va a convertir en gas y va a perder su eficacia, además de que vas a cargar esa habitación o ese lugar de un ambiente muy irritante. Es ecológico o está aceptado dentro de la agricultura ecológica y además es muy efectivo contra algunos hongos, pero en su contra pues tendríamos que no es muy compatible con gran parte de la fauna útil de un huerto. Además, es bastante sucio aplicarlo, sobre todo si estamos hablando de su forma en polvo, porque genera esa atmósfera, nos irrita las vías respiratorias, hay que protegerse ojos, hay que proteger nariz y boca, te acaba picando la piel, es un poco engorroso, la verdad, es sucio. Además, hay pérdidas por deriva, a la que sopla un poquito de viento, como eso forma un gas, pues el gas se va, y además cuando lo aplicamos rociando, pues podemos aplicar nuestras plantas y a las del vecino. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tiene una gran incompatibilidad con las temperaturas altas, podemos quemar nuestras plantas, y además totalmente incompatible con el uso de aceites. A partir de ahí, valorando beneficios y desventajas que tiene, valora en tu caso si merece la pena o no. Otro uso que tiene el azufre, muy importante, es como nutriente. Sí, las plantas también necesitan azufre para vivir. Concretamente lo utilizan pues, para sus proteínas, para hacer aminoácidos que luego forman parte de las proteínas. Y las proteínas es la molécula que utilizan los seres vivos y las plantas también para hacer funciones. Así que prácticamente influye en todo, está relacionado con todo, con la fotosíntesis, con el crecimiento, con el movimiento de las plantas, con el fototropismo, con todas las funciones que tienen. Es un elemento muy esencial. De hecho, es tan esencial que ya sabes que se dice que los macronutrientes es nitrógeno, fósforo y potasio, los que necesita la planta en mayor cantidad. Y después de estos, los micronutrientes, hay un grupo del que necesitan más que el resto, que sería el calcio, el magnesio y el azufre. Bueno, esto es la teoría, pero en realidad lo que sucede es que la planta necesita tanto azufre como potasio. En cantidad están igualados. Entonces, ¿por qué no se considera el azufre como un macronutriente? Primero, porque se supo que la planta necesitaba tanto azufre mucho después de haber clasificado el nitrógeno, fósforo y potasio como los 3 macronutrientes, y siempre cuesta cambiar estas cosas. Y luego también, y muy importante, es que generalmente no hay déficit de azufre, no es muy habitual. Ojo, no quiero decir que no exista y que no se dé a veces, pero sí que las plantas cuesta que echen en falta en suelos más o menos fértiles el azufre. Pero dicho esto, sí que hay algunos cultivos en los que es más habitual ese déficit. Por ejemplo, en los cereales, si ves campos de cereales a final de invierno y localizas ciertas manchas que en esa época se están poniendo un poco amarillentas, una de las causas podría ser una falta local de azufre en esa pequeña zona. Otros cultivos ya más del huerto doméstico que pueden interesarnos serían las brasicáceas. Las brasicáceas, las coles, coliflores y demás, ese olor característico que tienen, que son terpenos justamente, a mucha gente le molesta, pues ese olor son anillos aromáticos que tienen azufre. Son plantas que utilizan mucho el azufre, por eso huelen así y necesitan más azufre que otras. Podríamos ver un déficit de azufre como una pequeña clorosis, una decoloración en la zona de los nervios. Además, las hojas se vuelven muy finitas y la planta deja de crecer. Y otro cultivo en el que a veces se da una falta de azufre son las leguminosas, porque justamente te decía que el azufre es muy necesario para las proteínas, y fíjate que las leguminosas pues lo consideramos un cultivo muy proteico. Por eso también son muy ricas en nitrógeno. El nitrógeno está en la proteína, justamente, pues el azufre igual. Además, azufre y nitrógeno están muy relacionados. Para que la planta pueda captar nitrógeno,
necesita utilizar una enzima que se activa con azufre. Esto significa que la planta, si tiene déficit de azufre, no va a poder captar el nitrógeno, y de ahí que estas dos deficiencias, muchas veces la del nitrógeno esconda un déficit de azufre, estén relacionadas y bueno, no siempre sea fácil hacer un diagnóstico de qué nutriente le está faltando a la planta. Para que te hagas una idea, si hay un déficit en un suelo de 1 kilo de azufre, las plantas que crezcan ahí dejarán de absorber hasta 15 kilos de nitrógeno. El déficit de azufre es también más habitual en suelos ácidos, en climas fríos, en terrenos que sean arenosos, que drenen mucho, que tengan una gran cantidad de tiza, por ejemplo. Todo eso son condiciones para poderse dar un déficit de azufre. Y es que también, desde hace unos años, y esto, bueno, no hay mal que por bien no venga, se está viendo que hay más y más déficit de azufre. Y viene dado porque con la lluvia cada vez se arrastra menos azufre y se incorpora menos azufre atmosférico a los suelos. Esto se produce porque los niveles de contaminación industrial en la atmósfera en los últimos años han bajado debido al uso de ciertos filtros que se utilizan en las emisiones de gases, también pues el uso de sprays, ahora ya se formulan distintos y por eso hay menos azufre. Hay menos también lluvia ácida que hace 20, 30, 40 años por esto mismo. Igual no sería correcto decir que la contaminación ha disminuido, pero sí que ha cambiado el tipo de contaminación y una de las consecuencias es que hay menos aporte de azufre a los suelos. Por eso cada vez pues, hay más déficit, hasta tal punto que la Unión Europea ya hasta en 2 ocasiones se ha planteado cambiar la clasificación de nutrientes y considerar el azufre como un macronutriente, porque en el norte de Europa, con sus bajas temperaturas, cada vez están viendo que hay más y más déficit. También decirte que en su forma mineral, pura, de azufre, las plantas no pueden captarlo, necesitan que se oxide a sulfitos y esto lo hacen con unas enzimas que hay en los suelos fruto de los microorganismos. Lo que quiero decirte es que la mejor forma de incorporar el azufre a las plantas es tener, como siempre sucede, un suelo vivo y sano, porque hay unas bacterias concretamente que se dedican a eso y son las tiobacterias. Y sin un suelo vivo, pues puede darse un déficit de azufre, pero pueden darse déficits de todo tipo de cosas y al final lo que hacemos es ser dependientes de estar aplicando productos continuamente y fertilizantes. Para utilizar el azufre como nutriente, aplicarlo al suelo debe hacerse con mucho cuidado. A mí no es la opción que más me guste, porque lo que vamos a conseguir es otra de las funciones que tiene el azufre, que es bajar el pH del suelo. Pero cuidado, porque lo hace de una forma muy drástica. Además, no es a corto plazo, sino que una dosis de azufre que ponemos en el suelo puede estar bajando el pH por un plazo de hasta 1 año. Entonces, debemos saber muy bien lo que estamos haciendo antes de utilizar este ingrediente como regulador de pH. También se utiliza el sulfato alumínico, se utiliza el sulfato de hierro, por ejemplo, para conseguir lo que son un poco más suaves en su efecto, pero el azufre puro yo no lo recomiendo a nivel doméstico. Sí que tiene algunas ventajas, que moviliza el fósforo, el calcio. Bueno, si hay problemas de otro tipo en el suelo, igual puede estar justificado, pero eso ya sería más a una escala de agricultura comercial y ahí igual tendría cierto sentido, pero a un nivel doméstico yo te desaconsejo que utilices el azufre en el suelo porque te puede traer más problemas. Donde igual haría una excepción siempre, guiándote por un asesoramiento profesional del tema, es en si tienes un suelo muy afectado por la salinidad, ya sea porque vives muy cerca del mar y tu suelo se ha llenado de sales, o bien porque se lleva mucho tiempo regando ese suelo por el método de inundación, que también
tiene toda una problemática a nivel de suelo asociada. En ese caso, aplicando cierta dosis de azufre en el suelo, podemos hacer que los centros de intercambio catiónico del suelo intercambien el sodio, que no es nada interesante y está ocupando mucho espacio y restando fertilidad, lo intercambien temporalmente por el azufre. Y eso, si se sabe gestionar bien, pues puede ser una gran solución y hacer que un suelo muy degradado y contaminado mejore en poco tiempo. Pero como te digo, siempre con asesoramiento. Y ahora sí, ya vamos a cómo me gusta a mí utilizar el azufre en el huerto. Más allá de aportándolo con la materia orgánica, con el compost y demás, que ahí hay azufre, evidentemente, si yo les quiero dar un extra a las plantas, ya sea por nutrición o ya sea para combatir hongos, hoy en día tenemos una herramienta súper interesante. Se trata del azufre sistémico. Sistémico significa que entra en el interior de la planta y viaja por su torrente. Esto tiene dos grandes ventajas. La primera es que no está en el exterior en contacto con la fauna útil y con todo ese ambiente que no nos interesa contaminar. Y, en un segundo lugar, es que afecta a toda la planta, las raíces, el tallo, incluso los tejidos profundos donde pueden estar albergados los hongos. Y por si fuera poco, está viajando por la planta en una forma que le es útil, en la forma en la que supone un nutriente y que va a acabar con algún déficit si es que existiera. Me estoy refiriendo a productos como este, por ejemplo, de Cultivers, que ya sabes que es patrocinador del canal y de esta forma nos ofrecen para todos vosotros, para los espectadores, un código de descuento del 10% en cualquier producto de su página web. Simplemente utilizando el código que te aparece abajo, Cultivers-Latanina, y aplicándolo en cualquier compra tendrás ese descuento. Pues fíjate, fertilizante líquido a base de azufre. Aunque se esté catalogando como fertilizante, eso es porque sí tiene esa función, pero eso no hace que deje de tener la otra función tan interesante, la de fungicida, y es que actúa de esas dos formas. Lo bueno de este producto es que es una forma de azufre ya oxidada que la planta puede asimilar, por lo tanto no es tan agresiva. Además, la dosis es bajísima porque es lo suficientemente baja como para que la planta lo introduzca como nutriente, y como es un nutriente no tiene plazo de seguridad. Podríamos aplicarlo y comer la planta directamente. Además, el riesgo o la afectación de la fauna útil aquí sí es directamente cero. No agrede a ningún organismo que esté viviendo en el huerto más allá de los hongos. Podemos aplicarlo tanto foliarmente como en riego. Yo prefiero aplicarlo foliarmente, sobre todo si estamos pensando en oidio, aunque aplicado en riego puede ser interesante contra Phytophthora, contra Alternaria, contra ese tipo de hongos telúricos que afectan desde el cuello de la planta o desde la raíz. Eso sí, vamos a hacerlo puntualmente, no como sistema, ya que en realidad, aunque sea muy bajita la dosis y bastante inocuo, no sabemos con exactitud cómo va a reaccionar con los microorganismos de la rizosfera. Así que yo en riego prefiero aplicarlo solo si es muy necesario y si estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Lo voy a aplicar foliarmente, eso sí, teniendo en cuenta que la nutrición foliar no es simple y depende sobre todo del tipo de molécula que se utiliza. Esta ya es la adecuada para poderse aplicar de forma foliar, pero además debemos entender que cuando aplicamos un nutriente foliar hay que asegurar un tiempo de contacto mínimo y ese tiempo de contacto varía para cada nutriente, y esto a veces, digamos la verdad, la casa de productos fitosanitarios no nos lo dice porque no quiere hacernos entender que es tan complicado utilizar sus productos, pero ciertamente la nutrición foliar es complicada, porque también depende del tamaño de la gota, de la temperatura, de un montón de factores, y nunca podemos estar al 100%
de cuán eficaz está siendo nuestro tratamiento. Esto es así. Por ejemplo, el nitrógeno es sencillo aplicarlo foliarmente porque el tiempo de contacto que necesita para entrar a la planta es entre 1 y 5 horas. Bueno, no es descabellado. Pero, por ejemplo, el fósforo se sabe que al cabo de 5 días de estar sobre la hoja, evidentemente en estado húmedo para que pueda traspasar, pues tras 5 días solo se ha absorbido como mucho un 50% de lo aplicado. ¿Ves? Ahí entran los problemas. Para cada elemento deberíamos mirar exactamente cómo funciona y por qué medios entra, porque hay 3 formas de entrar a la hoja y bueno, no voy a complicarme con todo esto. El azufre, en concreto, ¿qué sabemos sobre cómo se absorbe a través de la hoja? Pues no mucho, la verdad, no hay muchos estudios. Supongo que con el tiempo aparecerán más. Lo que sabemos hasta ahora es que parece ser que entre 8 y 10 horas sería el tiempo de contacto necesario para absorber casi el 100% del producto. Esto me lleva a pensar que lo mejor es aplicarlo por la noche, digamos a última hora de la tarde, en el huerto, para que así logramos mantener la hoja mojada el mayor tiempo posible. Con el rocío de la noche, pues eso nos va a ayudar a llegar a esas 8 o 10 horas de humedad. Si además tu riego se enciende o riegas por la noche, pues mucho mejor, porque eso va a hacer que la humedad ambiental se mantenga más alta durante esas horas. Esa sería mi estrategia para utilizarlo sobre las plantas. Este año estamos teniendo mucha afectación de oidio en las calabazas. Por eso me he planteado pedirles a Cultivers una botella de estas y empezar a aplicarlo ya mismo, a ver si consigo mejorar el oidio. Ya lo habíamos utilizado, no este en concreto, pero sí de otras casas con anterioridad, con muy buen resultado. Y como nos gustan tanto los productos de Cultivers, pues tengo muchas ganas de probar el suyo. Vamos a ver, y estoy convencido con que va a funcionar, con que vamos a conseguir parar ese ataque de oidio a las calabazas, pero hacen falta al menos unas semanas para comprobar su eficacia. Esta misma tarde empiezo a aplicarlo. Y bueno, espero que el vídeo te haya sido útil. Si es así, te agradeceré que nos lo indiques dándole al like. Compártelo con cualquier persona que creas que puede serle útil o interesarle el tema. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo.